forma de actuar. Allá en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo, cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. En todo momento, en todo lugar, en todo lo que pienso, mi forma de actuar. Allá en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. Allá en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. Cantos como este me hace recordar y considerar mucho la urgencia que necesitamos tener de compartir el Evangelio. Así es de que, Pastor Chavita, danos 2, 3 que nos recuerden que todo el tiempo y cómo
Necesitamos Ok. evangelizar. Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes esta capacitación o entrenamiento de siembras de iglesia. Que abramos nuestra Biblia, por favor, en Marcos capítulo 6, versículo 34. Quiero iniciar con esta cita bíblica. Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 34. Esto no aparece en las diapositivas. Quiero iniciar con una cita bíblica y precisamente lo que compartía ahorita nuestra hermana Betty. Vamos a hablar acerca de la importancia del evangelismo, porque hoy vamos a ver el tema acerca de los umbrales. Marcos 6:34. Dice la palabra de Dios: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un poco acerca de lo que es la visión. Y vimos a grandes rasgos que tener visión es ver claramente lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer a través del sembrador de iglesias. Y al compartirles esta cita bíblica, vamos a ver ahorita, antes de entrar a umbrales, un concepto que llamamos visión de causa y efecto. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es visión de causa y efecto. Por eso quise iniciar con esta cita bíblica en este momento. Dice la Biblia: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estamos viendo en el contexto acerca de la alimentación de los 5,000 después de este evento milagroso. Pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba viendo una gran multitud. ¿Qué era lo que realmente Jesús estaba mirando? No solamente el aspecto físico de las personas. Jesús estaba mirando la necesidad de Dios que ellos tenían. Jesús estaba viendo que era gente que, y lo describe aquí la Biblia, que eran como ovejas que no tenían pastor. Personas que no tenían una dirección hacia su vida espiritual, no tenían una relación con Dios. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Al ver esa condición espiritual, al ver su necesidad de Dios, el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. A esto le llamamos visión de causa y efecto, porque Jesús estaba mirando, estaba observando la condición espiritual de la gente y le produjo en él una compasión por ellos. Compasión, hermano, no solamente tiene que ver con el sentido de sentir un dolor o un profundo dolor por la necesidad espiritual de las personas, va más allá de eso. Inclusive va ligado con la palabra pasión, la pasión por querer ayudarlos. Jesús tuvo la pasión y la compasión por nosotros hasta la cruz del Calvario. ¿Por qué visión de causa y efecto? Porque él estaba mirando su necesidad, pero él sintió compasión por ellos. Uno de los requisitos más importantes para podernos involucrar en el trabajo de siembra de iglesia es esto: tener la misma visión que Jesús, ver cómo Jesús mira, ver a la gente con la misma necesidad de Dios. A veces nos hemos acostumbrado a ver a nuestros amigos o vecinos y los saludamos, a veces les decimos muy buenos días, buenas tardes, pero muchas de las personas que tú y yo conocemos necesitan a Dios. Por eso es importante tener visión. Una visión de que la causa sea su necesidad espiritual, pero que produzca en nosotros un efecto, una compasión por ellos, un dolor de que si esa persona no conoce el evangelio, esa persona se va a ir a una eternidad sin Cristo. Pero una pasión que me va a llevar a mí a hablarles del Señor y buscar de todas las formas posibles para compartirles el evangelio de Jesús. Y lo tercero que hizo Jesús en esta cita bíblica es que el Señor no se quedó con los brazos cruzados. Él no solamente se limitó en ver y sentir. Vemos que dice la Biblia que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto nos habla entonces la acción que tuvo el Señor al ver la necesidad espiritual de la persona y la determinación por compartirles el mensaje del reino. En estos tiempos sí necesitamos urgentemente compartir el mensaje de Jesucristo. Hace algunos años escuchaba al pastor Arturo Robles, que en su momento fue el director de Liga Bíblica, y tocando este mismo versículo, él decía que aún a nosotros se nos ha perdido esa pasión por el evangelio.
A veces ya no sentimos esa carga por hablarle a la gente de Cristo. Por eso a veces no nos involucramos. A veces nuestra pasión uno está más enfocado, y con todo respeto, no con eso quiero decir que no sea importante, pero a veces está más enfocado en todo el trabajo de lo que la iglesia hace por dentro, pero no estamos mirando las necesidades afuera, lo que la iglesia tiene que hacer fuera de las cuatro paredes. Esto lo vamos a comentar más adelante con un tema que se llama la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver este tema y voy a pedir a mi hermana que ahora sí ponga la diapositiva, porque vamos a entrar al tema de umbrales. ¿Qué tiene que ver los umbrales en el trabajo de siembra de iglesias? ¿Y qué es un umbral? ¿Qué es un umbral? Si tú observas la imagen que se va a poner en pantalla, ahí se ve una puerta. Eso, el marco que está, el marco que sostiene la puerta, ese marquito de blanco que tú ves, eso es un umbral. Un umbral que nos permite pasar de un lugar a otro. Si hablamos de nuestra casa, bueno, es un lugar donde constantemente entramos y salimos. Eso se llama umbrales. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de los umbrales. Y paso número 1 que quiero compartir es que la siembra de iglesia es un proceso que requiere una secuencia de pasos o etapas. Te lo voy a volver a decir. El sembrar iglesias es un proceso que se requiere una secuencia de pasos o etapas. Y estás viendo precisamente ahorita, la palabra etapa implica una fase temporaria solamente. Tú estás viendo ahorita una imagen de una persona construyendo un edificio. Lo primero que está construyendo son los cimientos. Dice que en una construcción lo primero que se construye son los cimientos. Cuando se siembra una iglesia, se tiene que considerar esta analogía de la construcción. No estamos viendo un edificio terminado, no estamos viendo un edificio funcional, estamos viendo la primera etapa, que son los cimientos de un edificio. Tú y yo sabemos que para que un edificio sea fuerte, lo más importante son los cimientos. Para que una iglesia sea fuerte, lo más importante son los cimientos. Así como lo vemos en esta pequeña analogía, tenemos que empezar a trabajar por etapas, pero cuando se terminan los cimientos, sigue otra etapa, que son paredes, castillos, losas, y cada vez vamos avanzando en la construcción de un edificio, pero todo se está haciendo por etapas. Primero vemos los cimientos, después vamos a ver que empezaron a trabajar las paredes, y cada etapa va terminando su ciclo. No siempre se están construyendo cimientos y no siempre se están construyendo paredes. El trabajo requiere de otro proceso más, hasta que la obra queda, como a veces le llamamos, una obra negra, que solamente son columnas, son cimientos, son paredes, son techos, son divisiones. Es una obra negra, pero después viene un trabajo de etapas más complejo y más hermoso, que es el cubrir todo lo que se está construyendo. Y empezamos a poner techado, y ¿cómo le llaman? Se fue el nombre. Empezamos de alguna manera a poner paredes, pintura, plomería, instalaciones, y todo requiere de un esfuerzo de mucha gente, habilidades diferentes. Si yo te pregunto, ¿cuántas habilidades se requiere para construir un edificio? Son muchas, desde la habilidad de un arquitecto o la habilidad de un ingeniero, la habilidad de un electricista, la habilidad de un albañil, la habilidad de un plomero, la habilidad de un pintor, la habilidad de un herrero, la habilidad de un carpintero. Es un conjunto de habilidades que se ven dentro de una construcción. De la misma manera, así es como la iglesia trabaja, de la misma manera, así es como se siembra una iglesia. La iglesia es un conjunto de habilidades para construir o sembrar una iglesia. Y cuando hablamos acerca de umbrales y hablamos de la visión, entonces la visión tiene que estar enfocada en mirar una construcción nueva, una nueva iglesia. Ahora, aquí quiero entrar a un tema que vamos a ir ahorita compartiendo un poquito más acerca de lo que son también la cosmovisión. Bueno, pues sigamos avanzando. A todo esto se llaman etapas. Etapas. Cuando se construye
Los cimientos son etapas, cuando se construyen las paredes son etapas. Entonces la palabra etapa implica una fase temporal nada más. Pero los umbrales van más allá de las etapas. Los umbrales no es algo que solamente se hace por un tiempo. Los umbrales se tienen que repetir constantemente. Pero quiero que veamos otra analogía. Vamos a ver la analogía de un hombre que está sembrando. Vamos a ver la analogía de un sembrador. Y eso tiene que ver un poquito con nosotros. Usted está viendo la imagen. Aquí vemos a un labrador. ¿Qué es lo que usted va a ver en esta imagen? Está marcado por 1, 2, 3, 4 cosas ahí interesantes. Para sembrar una iglesia, amados hermanos, aunque veamos de forma inmediata gente que ya nos estamos reuniendo, tenemos que considerar lo que el sembrador hace. ¿Qué es lo primero que hace un sembrador? Si alguien ha tenido la oportunidad de sembrar, lo primero que hace un sembrador es conocer los tiempos. Él conoce los tiempos cuando viene la lluvia. Cuando el sembrador empieza a ver que ya son los tiempos de que va a empezar a llover, él empieza a aflojar un poco la tierra. De hecho, la primera lluvia tiene ese propósito de aflojar el terreno, aflojar las piedras. ¿Por qué? Porque esa primera lluvia va a traer la preparación de la segunda etapa, que es sembrar. Pero ya cuando él está listo, cuando ya son los tiempos de lluvia, entonces lo que hace el sembrador es, vuelvo a mencionar, quita las piedras, empieza a abrir surcos, empieza a dividir la tierra de tal manera que tenga un espacio para colocar la semilla o colocar la planta. Ahí empieza ese proceso. Por eso dice paso número 1, él está removiendo esa piedra y después está colocando. Paso número 2, está colocando un árbol, una planta, como lo ve usted en la imagen. En el paso número 3 empieza de alguna manera a cubrirlo con tierra, y 4 empieza a regar ese árbol. Este es el proceso que nosotros debemos de entender y comprender en el trabajo de una nueva iglesia. Ahora, cuando hablamos de sembrar una nueva iglesia, estamos considerando el trabajo con personas nuevas. Estamos hablando de un trabajo de establecer un lugar donde antes no se alababa a Dios, donde la gente no se reunía a estudiar la palabra de Dios, donde la gente no tenía un discipulado. Porque a veces pensamos que estamos sembrando una iglesia, yo puedo rentar un salón, algunos van a venir de otros lados, y ya tengo un culto. Y creo que muchas de las iglesias en nuestro país han nacido a través de ese fenómeno, pero el trabajo de un sembrador va más allá. Un sembrador tiene que estar orando a Dios, tiene que conocer los tiempos, tiene que conocer el terreno que va a sembrar. ¿Para qué? Para que él sea efectivo en su trabajo. Durante algún tiempo nosotros estuvimos trabajando en Nativitas. Ahí teníamos nosotros una iglesia, y de verdad que era un terreno bien difícil. Bien difícil. Tuvimos que hacer una investigación de cómo era la colonia, qué tipo de gente había, qué nivel social era, y para conocer nuestro terreno y saber qué trabajo evangelístico iba a funcionar. Para eso es importante conocer el terreno que estamos pisando. Entonces, esta analogía nos va a permitir conocer un poquito el trabajo y entender un poquito el concepto de umbrales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y la pregunta entonces es, ¿qué es un umbral? ¿Qué es un umbral? Me gustaría ahorita, con la breve explicación que yo te di, que pusieras alguna respuesta. Hemos estado practicando de esta manera, y que mi hermana Patti pues ahí nos ayudara ahí con algunos comentarios, o usted mismo. Pero aunque ya tiene ahí una respuesta en su pantalla, quiero que usted me diga, ¿qué es un umbral? Ahí espero algunas respuestas. 1, 2 respuestas. No se amontonen, por favor. Habilidades. La línea de la puerta, hablando en lo literal. Lo literal, así es, la línea de la puerta. Esa línea de la puerta, voy a tomar lo que mencionó la pastora, esta línea nos va a permitir entrar y salir las veces que sean necesarias. ¿Cuántas líneas de la puerta tú has pasado durante el día en tu casa? Cuando tienes que salir a la calle, tienes que pasar un umbral. Cuando entras y vienes de regreso, tienes que pasar ese umbral. Entonces, ¿qué es un umbral? Y lo voy a enfocar en el sentido de misión, o en el sentido de sembrar iglesias. Si es una línea de puerta que nos va a permitir repetir una actividad que me ayude a sembrar una iglesia, a desarrollar habilidades. Por eso aquí dice
que sembrar iglesias no es una sola habilidad, sino un conjunto de habilidades. Si tomamos el ejemplo de la construcción, yo les mencioné que en esa construcción hay un sinfín de habilidades. Mencioné que desde el albañil, desde el ingeniero, el plomero, el yesero, el pintor, el electricista, pero todo ese conjunto de habilidades lograron su objetivo, un edificio. Para sembrar una iglesia, entonces no se requiere de una sola habilidad, es un conjunto de habilidades. Y todas las habilidades son importantes. De la misma manera que cuando se hace un edificio, todos los elementos y toda la experiencia y las habilidades que pusieron en la construcción son importantes, de la misma manera para nosotros, para sembrar una iglesia. Ahora, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Para eso vamos a la siguiente diapositiva. Dice aquí que hay muchos seminarios y conferencias que enseñan cómo desarrollar el ministerio. Lo que usted va a aprender en este pequeño seminario de 12 lecciones es que vamos a tener la estrategia, vamos a tener una mejor cosmovisión de cómo plantar una iglesia. Pero si usted aquí ve, puse aquí algunos nombres como Seminario Teológico Bautista, como la licenciatura en Estudios Teológicos y X. Todos estos institutos, amados hermanos, son formativos. En algunos de estos institutos, de hecho, desarrollan para que sean pastores profesionales con conocimiento educativo para poder trabajar en la iglesia y tener todas las herramientas teológicas para enseñar. Y está bien, de hecho, muchos de nuestros pastores amados han tenido que cursar. Yo cursé también un instituto, un seminario, porque era importante para el desarrollo de mi trabajo como pastor. Pero aunque yo tenga estos estudios teológicos, eso no me hace sembrador de iglesias, porque esto es completamente diferente. Para ser un sembrador de iglesia, debo de tener una cosmovisión propia de lo que es sembrar una iglesia. Yo puedo tener la preparación académica para ser un buen teólogo, o tal vez la preparación académica para ser formado como pastor. Pero muchas veces no formamos sembradores de iglesias. Tú sales de un instituto bíblico y no sabes cómo sembrar una iglesia. En la experiencia que tuvimos en el trabajo durante muchos años con muchos sembradores, muchos de ellos tenían la idea de venir muy preparados y yo estaba seguro que ellos estaban muy preparados académicamente, inclusive pastores de 30, 40 años, pastores que aún han tenido una red de iglesias, apóstoles, pero no estaban preparados para sembrar una iglesia. Algunos tenían el concepto de sembrar iglesias simplemente reuniendo a hermanos que ya conocían o gente que lo seguía y tocar la guitarra y dar estudios bíblicos y decían, esto es sembrar iglesia. Pero sembrar iglesia va más allá que todo eso. Entonces, aún lo académico, hermanos, sí crean una preparación, pero no nos ayuda a sembrar iglesias. Voy a poner aquí la siguiente diapositiva. Vamos a ver una pequeña fábula. Ok. Y ahí quiero entrar al tema que les había dicho antes, el tema de la palabra cosmovisión. Y lo quiero explicar de una manera muy sencilla, sin entrar en el concepto de lo que es una cosmovisión. Pero una cosmovisión es ver, es la manera como nosotros vemos nuestro entorno, la manera como vemos el mundo, la manera como vemos ciertos aspectos. Esa es una cosmovisión. Hace algunos años, uno de Manuel, que pues, igual era un instructor de Liga Bíblica, él nos hablaba acerca de algo que vio en el metro. Dice que él estaba sentado en el metro y entra un señor en una de las estaciones con 3 niños. Estos niños estaban brincando, gritando, estaban haciendo cosas. Y él en su cosmovisión, él pensaba y decía, no habrá la manera de que les diga que estén quietos, puede pasar un accidente, los niños están haciendo mucho escándalo, hay gente media molesta por todo esto, y había una serie de cosas. Y él tuvo el atrevimiento de preguntarle a esta persona que si podría decirle a los niños que guardaran un poco de silencio, porque gritaban y hacían cosas. Y el Señor le contestó de esta manera, él le comentó,
Los niños vienen así y me da gusto que vengan gritando y cantando, porque hace unos días perdieron a sus padres en un accidente. Entonces, él lo veía desde un punto de vista, el Señor lo veía desde otro punto de vista. Esta cosmovisión, hermanos, lo mismo sucede cuando no entendemos el trabajo de sembrar una iglesia. A veces tenemos una cosmovisión de cómo debería ser la siembra de iglesia. Tenemos una idea de que pensamos que vamos a reunir gente y vamos a... No es tan fácil como se cree. Y por eso viene esta historia. En esta historia nos habla de 4 ciegos y un elefante. Cada ciego tocó una parte del elefante y trató de explicar qué es un elefante. El que tocó la pierna dijo que el elefante es como un árbol. El que tocó la cola dijo que era como una soga. El que tocó la oreja dijo que era como una hoja. Y el que tocó el costado dijo que era como una pared. Cada uno de ellos tenían una idea de lo que era el elefante, pero realmente nadie de ellos describía claramente lo que era un elefante. Cuando se siembra una iglesia, pues, se tiene la idea de una parte de la siembra de iglesia, pero no se tiene todo el panorama. Solamente aquellos que han sembrado una iglesia, aquellos que han trabajado en el campo y han desarrollado nuevas iglesias, ellos te podrían dar a la experiencia de lo que es sembrar una iglesia. Y aquí creo que hay hermanos que tienen la experiencia, y creo que para eso es la visión, para tener una idea clara de lo que es sembrar iglesias. Y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí porque les quiero recordar cuál es la visión de multiplicación de iglesias o del Instituto para Sembradores de Iglesias. La visión que estamos compartiendo es una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Esa es nuestra visión. Lo voy a repetir porque esta visión no la tenemos que aprender de memoria. La visión es una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Y volviendo un poquito a la historia del elefantito, entonces, aunque es una historia de 4 ciegos y cada quien tenía su cosmovisión, lo importante es que nosotros como sembradores de iglesias, no solamente nos quedemos en la teoría de lo que es este seminario, comencemos a tener una visión. Quienes ya están trabajando en la siembra de una iglesia, vamos a unificar los criterios para plantar una iglesia. Y tenemos que ver no solamente una parte del elefante, tenemos que ver todo el conjunto de lo que implica sembrar una iglesia. Cuando se tiene una visión, se tiene ya la idea, la imagen de lo que queremos hacer. Cuando se construye algo, ya se tiene la imagen, la idea de que cómo quieren ese edificio. Nosotros tenemos que tener ya una imagen clara de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a cuánta gente vamos a alcanzar, cómo va a ser el sistema que vamos a desarrollar para llevarlos hacia un crecimiento, cómo me voy a involucrar para trabajar con las personas nuevas. Y para eso está este tema de los umbrales. Entonces, cada uno de los temas en los seminarios sí tienen su valor y son muy importantes, pero normalmente todos los seminarios nos hablan de un tema en específico, pero no es el todo de la iglesia. El todo de la iglesia es un conjunto de habilidades. Así que, entonces, por eso está este elefante aquí puesto. Y vamos entonces a ver la lista de lo que son los umbrales, y este tema lo vamos a comentar a grandes rasgos, de los 5 elementos de los umbrales. Así que vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para que yo tenga éxito en estos umbrales, por eso hablamos primero de la visión. ¿Cuál es la visión? Una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Y vamos a ver entonces aquí los umbrales. Probablemente lo veas en tamaño muy pequeño, ahí no lo hice muy grande, ahorita que me estoy dando cuenta, pero bueno, te va a servir. El primer umbral se llama nuevos contactos, y aquí estamos hablando de evangelismo, nuevos contactos. El segundo umbral estamos hablando de estudio bíblico. El tercero es membresía, liderazgo y culto de adoración. Estos umbrales, hermanos, es una línea que también me va a permitir tener un orden en el trabajo de siembra de iglesias.
Cuando hablamos de nuevos contactos, estamos viendo la manera de hacer evangelismo. Hay muchas formas de hacer evangelismo, casa, por campañas, por desayunos, etcétera. Pero tenemos que buscar la manera de estar haciendo constantemente nuevos contactos. Ahora, te pregunto, cuando hacemos nuevos contactos, ¿solamente es un trabajo del pastor o es algo que todos los que están involucrados en la siembra de iglesia lo tienen que hacer? ¿Qué me responderías? Porque algunos piensan que solamente es el pastor el que tiene que salir a evangelizar o el grupo de evangelismo, los hermanos que tienen la habilidad para evangelizar. Si decimos que umbrales es un conjunto de habilidades, la pregunta es, ¿cómo yo desarrollo una habilidad? La habilidad se va a desarrollar a través de la práctica. Es como una persona que es diestra en algo. Una persona que es diestra actualmente en algo, no empezó como una persona experta. Al principio le costó trabajo, porque el desarrollar habilidades muchas veces no es fácil. Por ejemplo, a un soldado que se le pide elaborar un arma o hacerlo de manera artesanal, pues al principio le va a ser difícil armarlo hasta construir o desarrollar un arma y probablemente hasta le sobren piezas. Pero si constantemente lo está haciendo, va a llegar el momento en el que va a tener la habilidad de construir rápidamente un arma. Para hacer nuevos contactos o el evangelismo, hermano, es algo que todos los que están en la siembra de iglesia lo deben de hacer. No solamente el pastor o el grupo de alabanza, aún el que sirve en las mesas, el que barre la iglesia, tiene que hacer evangelismo. Aún los que están en la alabanza, a veces nada más se cree que es que yo tengo el ministerio de alabanza y como yo estoy en la alabanza, pues nada más es la área que me corresponde hacer. No, cuando se siembra una iglesia, todos estamos involucrados en traer nuevos contactos. En la historia de Hechos, capítulo 8, nos habla de la historia de Felipe, del 26 al 40. Pero antes de desarrollar la historia de Felipe, en los primeros 4 versículos del capítulo 8, dice que Felipe llegó a la ciudad de Samaria. Y me llama la atención que lo que primero que hace Felipe es tener una visión de esa ciudad. Él estaba viendo que los samaritanos necesitaban de Jesús. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a hablarles el evangelio de Jesús. Hubo respaldo de parte de Dios porque dice los primeros versículos de la Biblia que cuando Felipe predicaba, la gente escuchaba atentamente lo que él decía. Entonces, Felipe, hermanos, es un ejemplo de cómo podemos desarrollar nuevos contactos. Y del versículo 26 al 40 nos habla de que Felipe dice que el Señor fue llevado al desierto y se encontró con un hombre etíope, que era etíope de la reina de Candace. Este hombre venía leyendo una porción de la escritura y Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre le dijo, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y eso me lleva al segundo umbral, que son estudios bíblicos. A veces, hermano, y con todo respeto, a veces queremos iniciar una iglesia y luego tener cultos, tener predicaciones. No está mal, pero este trabajo de siembra de iglesias está muy comprobado y ha funcionado no solamente en nuestro país, ha funcionado en varias partes del mundo. Y ha funcionado de tal manera que han nacido iglesias fuertes, bien fundamentadas en la palabra, con un liderazgo fuerte. Entonces, la primera etapa que va a hacer la iglesia es estar haciendo nuevos contactos, estudios bíblicos, ya sea que reúna a la gente para tener un discipulado en los domingos o en las casas, es estar desarrollando el discipulado. ¿Cuál es el objetivo? Si yo tomo de referencia la historia de Felipe y el etíope, de Hechos capítulo 8, del 26 al 40, dice la Biblia que Felipe se subió al vehículo y la Biblia misma dice, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y se fueron hasta que llegaron a cierta agua y entonces Felipe dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó, bueno, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces eso me habla de membresía. Tenemos que, el siguiente umbral es primero hacer nuevos contactos a través del evangelismo, llevar a las personas a un estudio bíblico y posteriormente llevarlos hacia la membresía, hacia los miembros de la iglesia.
Y cuando hablamos de liderazgo, es que en el mismo desarrollo que vamos haciendo estos umbrales, en este desarrollo de siembra de iglesia, empezamos a formar los futuros líderes, servidores, colaboradores de la iglesia, para que juntos volvamos a hacer este mismo trabajo. Ahora, si son umbrales, no es una etapa solamente en la iglesia, es algo que digamos, bueno, estos 3 meses vamos a hacer evangelismo y ya todo el año no. Es un umbral que constantemente la iglesia tiene que estar repitiendo. Yo sugiero que el primer año de trabajo, que sea el año más intenso, que cuando termine un periodo de evangelismo, discipulado y tengamos consolidada la persona, volver a retomar el trabajo, salir a evangelizar, salir a hacer nuevos contactos, introducir a los nuevos a un estudio bíblico, llevarlos a la membresía y cada vez estar levantando liderazgo que nos vaya permitiendo trabajar en la siembra de iglesias. Ese es el proceso que sugerimos. Y por último, es el culto de alabanza. El culto de alabanza, hermanos, ya es el culto que podemos hacer congregacional. Ahora, si se tienen diferentes grupos de estudio bíblicos, es reunir a todas esas personas y en ese momento ya podemos empezar un servicio de iglesia, un servicio congregacional. Para eso los umbrales son muy importantes. Es muy importantes. Ahora, dentro de este desarrollo que vamos a trabajar en el Instituto para Sembradores de Iglesias, de manera muy sencilla te vamos a enseñar cómo llevar a las personas hacia una madurez cristiana. ¿Qué proceso tenemos que llevar nosotros como sembradores para que la iglesia vaya fortaleciendo y cumplamos el objetivo de llevarlos hacia la madurez cristiana? Voy a adelantar un poquito solamente el tema porque considero que es muy importante y va ligado de lo que son todos los umbrales. Bueno, volvamos un poquito a la historia de Hechos. Voy a abrir mi Biblia, si tú tienes tu Biblia. Capítulo 8 de Hechos. Hace rato solamente te lo mencioné de manera muy general, pero quiero hacer énfasis en el primer umbral. Y de aquí vamos a tomar los principios para los otros umbrales. Del versículo 4 al versículo 8 lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué nos dice estos primeros 4 versículos, o estos 4 versículos que acabo de leer? Hace rato lo mencioné de manera general, pero ahora sí me voy al texto bíblico. Dice que los que fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? La iglesia. ¿Te acuerdas Hechos 1:8? Dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios había dado esta palabra a los apóstoles, a los discípulos. Pero sin embargo ellos permanecían en Jerusalén, no se había movido la iglesia. Y tuvo que haber una persecución para que la iglesia despertara y la iglesia saliera por varias partes del mundo para compartir el evangelio. Hoy estamos viviendo un momento histórico muy importante. Estamos retomando nuestros servicios presenciales. Hay iglesias que desaparecieron, pero tenemos ahora una gran necesidad de sembrar iglesias. Aún iglesias que hay en nuestro entorno han perdido la visión y la pasión por compartir el evangelio. Se centran solamente en la gente que ya tienen segura. Lo quiero mencionar de esta manera con todo respeto. Pero creo que, hermanos, la iglesia va más allá. Nosotros como iglesia tenemos que predicar el evangelio de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo en esta ciudad, en la ciudad de Samaria? Dice que la gente escuchaba atentamente el evangelio de Jesús. Yo me he dado cuenta, hoy tuve la oportunidad, precisamente, no hemos dejado de hacer nuevos contactos, estamos sembrando una iglesia en Ciudad Azteca, se está sembrando una nueva iglesia en Iztapalapa, aquí está mi hermana Maura,
Y hoy le compartí a una señora de unos 60 años. De hecho, hasta le invitamos ahí un bocadito, ahí estábamos con ella platicando. Y dentro de la plática le metimos el evangelio, le compartimos del amor de Dios y la necesidad importante de que ella conociera de Jesús. Y estaba tan atenta escuchando el mensaje que se quebrantó y empezó a llorar. De hecho, la invitamos para este domingo a la iglesia. Le compartimos que hay un discipulado y que también tenemos los miércoles para darles un estudio bíblico. Pero, hermanos, yo he notado que hay gente que sí no quiere, pero hay mucha gente que hoy quiere escuchar el mensaje del evangelio. Tú y yo necesitamos convertirnos como ese Felipe para hacer muchos contactos, para llevarlos a un estudio bíblico, llevarlos hacia la membresía. Pero dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál era el motivo del gozo de aquella ciudad? El motivo del gozo era haber conocido a Jesucristo. Yo a veces mirando este texto bíblico veo todos los milagros que han sucedido o que sucedieron en aquella época. El milagro más grande que tú y yo hoy en día podemos experimentar es que la gente rinda su corazón a Jesús. El ver que la gente decida por Jesús. Vamos más adelante. Del 26 al 40, me voy un poquito rápido, pero dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de la reina de Candace, de la reina de Candace, el cual estaba sobre todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 3 principios que quiero rescatar en esta historia bíblica. Número 1, poner en las manos de cada persona la palabra de Dios, a lo que el umbral le llamamos nuevos contactos. Es importante poner en las manos de cada persona la palabra de Dios. ¿Qué hizo Felipe? Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre aún le rogó que se subiese y le explicara. Felipe se va con él, él toma rumbo con este hombre, a lo que le llamamos estudio bíblico. Él explicó las escrituras. Él les dijo de qué personaje se refería a la lectura que estaba leyendo. Nos hemos a veces, amados hermanos, acostumbrado a hacer un evangelismo que solamente gane almas. Y no digo que esté mal, pero creo que tenemos que ser muy estratégicos. Tenemos que ser muy estratégicos. Si queremos sembrar una iglesia, no solamente nos vamos a cerrar en un evangelismo que gane almas. Tenemos que hacer un evangelismo que nos permita hacer un seguimiento, que podamos llevar a las personas no solamente al estudio bíblico, sino a la membresía. Aún con en un futuro se pueda ser un servidor de la iglesia y que juntos adoremos al Señor. Hace muchos años escuchaba una historia de un hombre allá en Corea. Este hombre era un gran ganador de almas. Él ganaba muchas almas para Cristo. Él estaba muy orgulloso porque decía, yo he ganado mucha gente para Cristo. Y este hombre, su técnica era subirse al metro o al tren y con la persona que él compartía el asiento, él empezaba un diálogo hasta llevarlo a conocer el evangelio. Y así era su forma de evangelizar. Y iba y regresaba en ese tren. Había gente que habían recibido a Cristo, otros que no, pero es la manera que él compartía. Y no está mal, porque mucha gente conoció del Señor.
pero nunca él supo cuánta gente realmente llegó a una iglesia. Él nunca supo cuánta gente llegó a una iglesia. Hace poco compartía con un pastor y me decía, pastor, quiero que nos unamos como iglesia y quiero que vayamos y regalemos tortas, que nos vayamos afuera del metro y que a la gente le demos torta y café y que le hablemos de Cristo. No está mala idea, pero ¿será efectivo para la siembra de iglesias? Esa es la pregunta. Porque a cuánta gente en el metro, hermanos, nos podemos llevar muchísimas tortas y muchísimos folletos, pero no tengo la seguridad de cuántas personas van a llegar a la iglesia. Y a veces nos hemos conformado con decir, bueno, es que el Señor toque su corazón y que vayan a la iglesia que les quede más cerca. Realmente no es seguro eso. Con todo respeto voy a mencionar una actividad que se hace aquí en nuestro país o en México, ¿no? 1 millón para Jesús. Y está bien porque tenemos que, la iglesia, hermanos, tiene que ser presencia en este mundo y tenemos que predicar el evangelio. Pero muchas veces hacemos el evangelismo y ganamos almas, pero no sabemos cuánta de esa gente realmente va a llegar a una iglesia. El hacer nuevos contactos tiene que ser un trabajo efectivo, como el trabajo que hizo Felipe. Un trabajo que nos permita a ese nuevo contacto, vuelvo a mencionar los umbrales, llevarlos a un estudio bíblico, llevarlos a la membresía, llevarlos a un liderazgo y bueno, culto de adoración. A grandes rasgos, hermanos, estos son los umbrales que tenemos que hacer. Voy a mencionar entonces la visión y los umbrales. La visión es una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Esa va a ser nuestra visión. ¿Y cuáles son los umbrales? Son nuevos contactos, estudio bíblico, membresía, liderazgo y culto de adoración. Tenemos 10. ¿Se los tiene que aprender? ¿Está de acuerdo? Bueno, ya me va a poner ahí una amén. Claro que debemos de estar de acuerdo. ¿Cómo ves tú la obra de Dios? ¿Bajo qué cosmovisión ves esta iglesia? ¿O bajo qué cosmovisión vemos la siembra de iglesia? Creo que estos temas que vamos a estar desarrollando durante estos jueves nos van a tener una mejor idea de cómo sembrar una iglesia. Entonces, te estoy dando la primera herramienta. Tenemos que empezar a hacer nuevos contactos a través del evangelismo. Pensando en formar estudios bíblicos con el objetivo de llevar a las personas a la membresía. Pero reforzando el liderazgo de la iglesia. No corras, no tienes prisa por levantar y es líderes. Todos en esta etapa son colaboradores. Pero después reunir a los diferentes grupos que tú tengas para que tengas un culto de adoración. Estos son los umbrales. No son etapas porque una etapa tiene un tiempo determinado, hasta ahí. Los umbrales no, se repiten constantemente. Y aún ya teniendo la iglesia sembrada, para hacer crecer a la iglesia se requieren estos umbrales. Ahora, no solamente para crecer la iglesia, esto debe ser una constante en la iglesia. La iglesia está para proclamar el evangelio de Jesús, que es lo más importante. No digo que todo lo que hagamos no sea importante, pero la razón por la cual somos iglesia es para anunciar el evangelio de Jesús. Y te quiero dejar con esa carga y quiero terminar con una breve oración para después dejar el lugar a mi hermana o dejar así preguntas y respuestas. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto estoy para servirles. Permíteme hacer una oración, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias porque en tu misericordia nos has sostenido y en tu gracia, Señor, nos has permitido tomar este tiempo para compartir de manera muy sencilla la importancia de los umbrales. Permite que cada uno de los que estamos tomando este seminario podamos tener una idea clara de la necesidad espiritual que hay allá afuera. Más que nada, el mundo, las personas, los niños necesitan de tu palabra. Y has levantado a tu iglesia, que somos nosotros, para llevar este mensaje poderoso, el evangelio que trae libertad. Muévenos, Señor, a cumplir con cada uno de los umbrales y cumplir con la visión, pero sobre todo, Señor, llevar este mensaje a aquellos que no te conocen. Pon en nosotros la misma visión, la misma compasión y el deseo de actuar como tú actúas. Que juntos
podamos de pensar y ver como tú miras y trabajar para tu obra. Te agradezco, mi Dios, la oportunidad que nos brindas de poder compartir este sencillo tema. Te doy gracias por mis pastores, gracias por el pastor Eliú, pastora Betty, gracias por los colaboradores. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Pastor Chavita. Me bendice mucho escucharte y yo creo que a cada uno de los que te escuchamos, gloria a Dios por tu vida y por el entendimiento que te ha dado para compartir con nosotros. De verdad que me encanta la forma tan agradable y sencilla como nos haces entender, pues, cómo seguir sirviendo a Dios. Familia, ¿alguien quiere comentar algo, añadir algo, preguntar algo? Ya ves, Chavita, todo está muy claro. Bueno, pues si ya nadie más quiere comentar, abren sus micros, vamos a bendecirnos, a despedirnos. Ahí Muchas estamos, gracias a todos. Bendiciones. Gracias por estar conectados. Buenas noches.